Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que sería nuestro segundo tema de la materia competencias en acción, que es el tema de emprendimiento. Volvemos a recordar, estuvimos trabajando hasta ahora lo que era una competencia, eh, los requisitos de educación ahorita en el siglo XXI, sobre todo pasar lo que es el pensum originario, el programa originario de enseñanza a través de objetivos a el programa de enseñanza a través de competencias, el desarrollo de las mismas. Y ahorita nos estamos situando entonces en uno de los temas que más resaltante vamos a estar viendo a lo largo de cada una de las carreras universitarias de aquí en la Universidad Metropolitana, que es el tema de emprendimiento. Y emprendimiento como una forma de sumergirnos en lo que es la necesidad ahorita del siglo XXI. Y recuerden que yo siempre repito siglo XXI a cada rato, entonces, bueno, me escucharán diciéndolo bastante. Chévere, vamos a iniciar aquí lo que sería la presentación. No sé si se ve mi cara. Si no se ve mi cara, eh, vamos a ver si podemos... Ah, ok, aquí sí se ve. Perfecto. Ok, entonces, bueno, empezamos siempre la clase haciéndonos la pregunta de por qué emprender, por qué es necesario, pues de alguna u otra forma, o mejor dicho, por qué en los últimos años se ha estado hablando tanto de emprender, por qué aquí en Venezuela es importante hacerlo. Y yo siempre les hago esta pregunta para que ustedes reflexionen un poco y se pongan primero a pensar, pues bueno, ¿por qué emprender aquí en Venezuela? Estamos hablando actualmente de ustedes como egresados de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela. Sin embargo, cada una de las cosas que vayamos a ver hoy en el tema lo podemos traspolar a lo que significa emprender también fuera del país. Sin embargo, de nuevo, vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué emprender aquí en Venezuela? Si estuviéramos viéndonos cara a cara en el salón de clases, pues yo pudiera citar algunas de las respuestas que suelen suceder dentro de este mismo entorno. Algunos de ustedes hablan, por ejemplo, de emprender porque, pues bueno, porque la economía del país requiere que nosotros tengamos otra manera de sustentarnos económicamente. Otros hablan de emprender por la necesidad, o mejor dicho, existen tantas necesidades en el país que emprender va a ser sumamente necesario para volver a levantarlo. Otros hablan, por ejemplo, de emprender para seguir en la corriente con lo que es toda esta temática de innovación del siglo XXI. Y volvemos entonces a lo que sería, pues básicamente la lectura, que yo siempre se las mando a leer antes de empezar la clase. Y en ella tenemos una de las posibles razones por las que emprender. Y es específicamente por eso, por la necesidad de prevalecer ante los constantes cambios y sobre todo ante las constantes situaciones que se nos van poniendo al orden del día, a los constantes problemas que tenemos que empezar a resolver, y no solamente en lo económico, sino también problemas sociales y políticos. ¿Okay? Estamos viviendo en una década en la que vemos constantemente asedios en diferentes países, vemos cómo la política cada vez se torna de diferentes matices, involucra diferentes cosas. Vemos también cómo, así como veníamos hablando en la clase pasada de competencias, cómo la tecnología hace que existan ciertos problemas que antes no habían. Y es que el ser humano es así, a medida que nosotros vamos innovando y eso nos va ayudando a desarrollarnos, esa misma innovación sigue trayendo consigo problemas que hay que seguir resolviendo, cosas que antes papás no hubiésemos pensado que sucederían y cosas que precisamente por esa necesidad del ser humano de cada vez querer más, cada vez seguirse superando, cada vez seguirse desarrollando más, pues entonces empiezan a surgir. Y uno de los ejemplos que yo siempre pongo es Facebook, sin razón aquí de hacer propaganda ni nada por el estilo, pero Facebook, en su momento, cuando se creó Facebook, si todos vieron la película de, eh, de la historia, pues genial, ya todos más o menos saben cómo surgió Facebook, pero Facebook surge en su momento, para quienes no hayan visto la película, como una forma de los mismos muchachos de esa universidad
poderse comunicar, poderse poner en contacto con personas, con otras personas dentro de su misma red social. Hablan, por ejemplo, de la teoría de los 6 grados de separación, que nosotros a través de 6 grados de separación o más podemos conocer a cualquier persona del mundo y a través de eso, pues, una serie de algoritmos que se aplican a la ingeniería de software o computación, pues entonces se crea la página como una manera de hacer relaciones interpersonales. Hoy en día Facebook no solamente tiene eso como objetivo, Facebook está inmerso en una serie de situaciones y problemas que busca resolver, que no es nada más conectar a las personas, por ejemplo, informarlas, por ejemplo, eh, generar otros mecanismos para mantener esa relación. Imagínense cuántas veces Facebook no ha innovado y no nos ha puesto un nuevo mecanismo para poder lograr eso. Dígase, yo tengo muchos amigos en Chile y muchos amigos, por ejemplo, en Estados Unidos, y cada vez que ha habido un desastre natural, como un terremoto o como un huracán, entonces te llega la información. Fulanito acaba de reportar que está bien tras no sé qué cuestión. Fulanita acaba de reportar que después del terremoto tal está chévere. Entonces, Facebook, a pesar de haber solucionado un problema, en su momento particular, Facebook cada vez dentro de sus innovaciones sigue solucionando cada vez más problemas, cada vez más cosas que antes pensábamos que no había. El otro día, por ejemplo, también estaba viendo un video que se me pegó una mosca en el ojo. Estaba viendo un video de Vice, que una página de YouTube que yo sigo, y en el video que estaba viendo en específico, estaban hablando de la tecnología y la ciencia detrás de lo que es la tecnología del amor. Entonces hablaban desde las maneras de poderse conectar personas, las aplicaciones como Tinder o Badoo, y hablaban también de pornografía a través de internet, o sea, una serie de cuestiones que se han ido inmiscuyendo en la vida social de cada uno de nosotros, y me llamó mucho la atención porque, bueno, yo soy súper curiosa y las cosas así súper como raras me impactan. Me llamó mucho la atención que, hablando también de Facebook, uno de los mayores inversores de un aparatico que se pone, ahorita se me fue el nombre, si me recuerdo se los mando, pero es un aparatico que te pones en los ojos y tú puedes ver tridimensionalmente y puedes conectar tu celular de manera de que puedas ver eso así. Y el principal inversor de dicho aparatico es Facebook. Qué casualidad. Y hablaban también de cómo una de las relaciones, pues bueno, empresariales, económicas que tenían estas grandes empresas, tenía que ver con cómo poder desarrollar una forma de que las parejas que estén a distancia se puedan conectar a través de la tecnología y no solamente verse y escucharse, sino, por ejemplo, sentirse. Entonces, me pareció bastante particular el video y responde con respecto a esto mismo. Emprender es necesario porque nosotros siempre vamos a tener necesidades que hayan que satisfacer. Siempre vamos a necesitar formas de poder llegar más allá, de poder seguirnos desarrollando y mantenernos a flote en este siglo tan cambiante. Y obviamente dentro de todo esta lógica de cambio que vemos, pues las nuevas tendencias apuntan hacia un modelo de negocio más de un emprendedor responsable con su entorno, capaz de optimizar recursos disponibles y que brinde respuestas de soluciones ajustadas a la realidad inmediata y global. Es decir, no solamente emprender para solucionar problemas, para generar una estabilidad económica o un flujo económico, sino también emprender como forma de mejorar nuestro desarrollo como sociedad. ¿Ok? Ok, existen varias definiciones de lo que se cataloga como emprendimiento. Las vamos a leer todas de forma rápida. Sin embargo, la que más nosotros vamos a estar trabajando aquí como la lógica de lo que queremos de un emprendedor en la Universidad Metropolitana es esta definición de Eckermann, que quien por primera vez hace una aproximación similar es Moreno en el 2009, quien dice que emprender es toda acción
por la cual los individuos demuestran competencias para identificar oportunidades que son expresadas a través de necesidades o problemas en cualquier ámbito, no solamente en lo empresarial, sino, por ejemplo, en el ámbito social, en el ámbito de la investigación, en todo lo que tiene que ver con la parte ecológica, etc. Y además deciden voluntariamente hacerse cargo de dichas oportunidades, es decir, hacerse cargo de resolver dichas necesidades o dichos problemas. Y lo hacen como gestionando diversos recursos con la finalidad de desarrollar, esto es sumamente importante, soluciones de valor, éticas factibles y perdurables. ¿Ok? Según este concepto, que Eckermann cambia lo que Moreno decía que es toda acción por acción social, porque pues estamos metidos dentro de esta onda, tal cual como venía diciendo la lámina anterior, de que todo lo que nosotros hacemos pues va a tener un impacto sobre la sociedad precisamente por este intercambio de información, estas conexiones que tenemos en el siglo XXI. Pero ¿qué nos habla específicamente esta definición? Uno, sumamente importante, nos habla de que es cualquier acción que nosotros llevemos a cabo para solucionar problemas. ¿Ok? Problemas que los vamos a ver como necesidades, ¿ok? Expresadas dentro de nuestros diferentes entornos, no es nada más dentro del mundo empresarial. Y esto es sumamente importante. A veces las personas no conciben el emprendimiento como un emprendimiento social o al revés. A veces las personas no conciben proyectos sociales de ayuda social como también formas de emprender. Y emprender es eso, o sea, si yo creo un proyecto social para ayudar a los demás, yo le estoy dando una solución ética de valor a esas personas para ayudar a mejorar su calidad de vida. Y eso también es emprender según esta definición. ¿Ok? Y otra de las particularidades que tiene esta definición es que no solamente detectar oportunidades, sino decidir formar parte de ese cambio, decidir hacerte responsable por esa solución. Caldera y Pardi hablan de que el emprendimiento es, o mejor dicho, involucra un conjunto de competencias y obviamente vamos a ver más adelante lo que son las competencias del emprendedor, pero todas competencias o habilidades, destrezas que son partes de una competencia en las cuales yo manifieste, ¿ok? La capacidad para crear y ejecutar proyectos sostenibles en el tiempo, que generen impactos positivos, desarrollos positivos para mi entorno, eso es lo que nosotros vamos a entender como un emprendimiento. Es decir, que en esta definición nosotros tenemos no solamente el apartado de que es crear una solución de valor, ¿ok? Sino también que para nosotros poder crear esa solución de valor, hacemos uso de nuestras competencias. Por ende, es tan amplio el mundo para tu poder agarrar y decir estoy emprendiendo, que podemos hablar de muchísimos ámbitos o áreas para emprender, ¿ok? Después, Heath, Duan y Hoskinson hablan de que el emprendimiento es un proceso mediante el cual las personas o los grupos, ¿ok? Porque no es nada más una persona quien emprende, puede emprender un grupo o usualmente los emprendimientos terminan también involucrando trabajo en equipo con otras personas, ¿ok? Identifican e implementan las oportunidades emprendedoras, sin ser de inmediato limitadas por los recursos que en ese momento tienen bajo control. Y esto es sumamente importante. Sobre todo, importante para lo que es nuestra definición de competencias en la universidad y para lo que vamos a ver más adelante en esta presentación entendemos como las tres características principales de un emprendimiento exitoso, ¿ok? Que me voy a adelantar un pelín, pero las tres son las actitudes del emprendedor, la oportunidad detectada y los recursos. Y aquí, según esta definición, nosotros estamos hablando de que emprender no necesariamente tiene que estar limitado por los recursos que se posee. ¿Ok? Y esto es sumamente importante porque ciertamente las personas a veces deciden no emprender porque no tienen recursos o porque dicen, no, es que yo necesito esta cantidad de recursos para poder empezar. Y ciertamente emprender en este momento, más que centrarse en los recursos necesarios para hacerlo, se centra en las personas y en esas habilidades y competencias que nosotros podamos desarrollar para poder darle solución a esos problemas. Inclusive, se pudiera hablar hasta de soluciones con los recursos que uno posee. ¿Ok?
Y por último tenemos esta otra definición, todas sacadas de la lectura de emprendimiento, que habla de que emprender, ¿ok?, es desarrollar un proyecto que persigue un determinado fin, que puede ser económico, político o social, y que posee características principalmente de incertidumbre y de innovación. ¿Por qué ellos hablan aquí de incertidumbre? Porque Sosa habla de incertidumbre. Él habla de incertidumbre porque ciertamente en todo emprendimiento nosotros vamos a tener como un vacío en el que no vamos a saber con 100% de certeza si va a calar o no. Pero también porque dentro de lo que es el ejercicio de emprender van a haber muchas ambigüedades, van a haber muchos saltos dentro de los procesos que no los vamos a llamar negativos ni positivos, pero que si la persona no es capaz de poderse mantener en todo lo que tiene que ver con esa onda de mediana incertidumbre, etcétera, pues seguramente se va a frustrar y seguramente la motivación va a caer y seguramente dicho emprendimiento no va a llegar a ser lo que uno se propone hacer. Entramos entonces en lo que sería los elementos o características de emprender, de un emprendimiento. Y aquí hago una pausa y quiero que se fijen bastante bien en ellos. Siempre que nosotros hablemos de un emprendimiento, o por ejemplo cuando yo les mande una actividad en la que les pida, bueno, justifíqueme, explíqueme si esto es un emprendimiento o no, o detálleme, descríbame dicho emprendimiento, vamos a hacer uso de estas características. ¿Ok? ¿Y qué es lo que caracteriza, valga la redundancia, a un emprendimiento? Lo primero, y está dentro de todas las definiciones que podamos conseguir de emprender, es detectar una oportunidad. A lo largo de los años que yo vengo dando esta materia, yo siempre suelo hacer un símil que creo que es como el más, a ver cómo lo pongo, el más ajustado a nosotros poder emprender. Y que es que la oportunidad no es más que haber detectado una necesidad y haber detectado, ¿ok?, que tú posees una forma de poderla resolver. Dígase, una idea devenida de todos los conocimientos que posee, dígase, el equipo para poderla resolver, dígase la capacidad económica o dígase, que bueno, que en cierta forma tienes recursos suficientes para poder eh, darle una solución a eso. Y yo creo que eso es bastante ajustado, ¿ok? Porque no necesariamente estamos hablando de que necesitas tenerlo todo para emprender, sino es sencillamente que la oportunidad se da cuando tú dices, existe esta necesidad, este problema aquí que hay que resolver o esta situación que está ocurriendo y cada vez es más demandada y yo tengo una forma de darle eh, solución aquí o yo tengo una forma de poderme meter aquí para poder cubrir esa demanda. El segundo elemento de un emprendimiento es obviamente la idea innovadora. Dentro de lo que es la innovación, nosotros vamos a ver aquí en la materia elementos que nos puedan dar idea de cuando estamos frente a una innovación o no, que son los requisitos que debe cumplir, por decirlo de alguna forma, una idea para nosotros decir que es innovadora. Vamos a ver también justamente en esta presentación del tema de emprendimiento, que a veces la innovación no es algo tanto como, miras, algo súper novedoso. A veces la innovación es un pequeño twist que agregue valor o que de algo de una determinada forma que antes no se estaba dando. ¿Okay? Entonces la innovación la pudiéramos poner como en un continuo, o sea, donde tenemos muy poca innovación o bastante innovación. Y no necesariamente cuando hablamos de que el emprendimiento requiere de tener un proyecto innovador, nos estamos refiriendo a que usted tiene que crear una super mega y recontra finísima idea que no se haya hecho nunca. A veces emprender, pues, ok, de lo mismo que ya yo estoy viendo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo convertirlo en algo que agregue valor, que justifique que las personas lo quieran por encima de lo que ya hay.
El tercero de los elementos o características de un emprendimiento es que dicho proyecto, dicha idea que yo hago para solventar esa problemática, ¿ok? Tiene que generar un impacto positivo. Uno, porque estamos hablando de que para emprender, o mejor dicho, el siglo XXI, emprendemos también como una forma de ayuda y de desarrollo social, ¿ok? Pero sobre todo porque dentro de lo que es el concepto de emprendimiento, aquí en la Universidad Metropolitana, nosotros hacemos mucho énfasis en que el compromiso con la sociedad requiere que nosotros tengamos una capacidad ética y moral para dar solución a lo que vayamos a hacer o para plantear nuestra inserción dentro de dicha sociedad. ¿Y a qué me refiero con eso? Existen muchos emprendimientos que cuando nosotros los catalogamos hacen más daño que bien a la sociedad. ¿Okay? Y los podemos llamar emprendimiento. Ciertamente, según las diferentes definiciones que existen de emprendimiento, podemos decir sí, sí son emprendimientos. Ejemplo, las armas. ¿Cómo empezaron las armas? Hace sopotoscientos miles de años, cuando no había una estructura política bien establecida, en donde cada quien tenía el derecho de defender su propiedad y de defenderse a sí mismo, ¿ok? Venía alguien, no había unas reglas establecidas, no había algo relativamente estable para todo el mundo, entonces las personas tomaban el asunto de protegerse en sus propias manos. Las primeras armas eran piedras, palos, después pasaron a ser flechas, después pasaron a ser hachas, después espadas y así sucesivamente, hasta que hemos llegado hasta inclusive tener armas nucleares. ¿Ok? Pudiéramos hablar en que cierto punto fue y generó un impacto positivo. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Hoy en día tenemos tantos problemas sociales o mejor dicho, en países en donde el porte de armas es legal. Hace unos días sucedió el tiroteo de Las Vegas, donde murieron muchísimas personas. La cantidad de tiroteos en Estados Unidos que han habido en no solamente locales, sino en colegios. O, por ejemplo, las guerrillas que existen en Colombia, que existen en diferentes zonas del mundo. Es decir, realmente las armas hacen más daño que bien ahorita, ¿verdad? Porque ahorita tenemos una estructura social que de alguna u otra forma permite solucionar el problema de la defensa, ¿ok? Hay otros que dirán, es que sin armas no podemos solucionar ciertos problemas. Eso también es válido. Cada quien tiene una opinión y una perspectiva dentro de lo que considera en sus valores, mira, esto es necesario. Sin embargo, no necesariamente todas las personas tienen los mismos valores, ¿ok? Y cuando nosotros aquí en la universidad hablamos de emprendimiento, nos referimos a tratar de que dicho proyecto, dicha idea innovadora, busque el bienestar común, no tanto que genere impactos negativos en la sociedad o que nada más se beneficien unos pocos, sino que de alguna otra forma, mientras más personas se beneficien de esa idea, mejor. El otro de los elementos o características del emprendimiento tiene que ver con la sostenibilidad. Nosotros no podemos emprender sin hablar de sostenibilidad, no podemos emprender sin hablar de factibilidad. Factibilidad tiene que ver con qué tan propio o qué tan factible, valga la redundancia, es que un proyecto se lleve a cabo. Y eso tiene que ver con que si la idea es oportuna, con que si la lógica económica que hay detrás de ese proyecto pues está bien establecida, nos va a permitir de alguna u otra forma mantenernos en ese emprendimiento, etcétera. Y ahí entra entonces la parte de sostenibilidad. La sostenibilidad no solamente se logra cuando nosotros nos mantenemos económicamente dentro del emprendimiento. Y aquí hago una pausa, porque si al inicio de la clase estaba hablando de que existen emprendimientos sociales, vamos a ver ahorita en la siguiente lámina que dichos emprendimientos también tienen que tener un sustento económico para poderse mantener. Sobre todo aquí en Venezuela, que es tan necesario, nosotros a través de donaciones no vamos a poder mantener un proyecto social. Perdón, me adelanté, pero igual, estamos hablando de la parte de sostenibilidad, que no solamente se da con la capacidad de mantener el proyecto económicamente, sino también con
si a lo largo del tiempo dicho proyecto va a poderse mantener, dicha marca va a poderse mantener, porque ahorita en el siglo XXI hablamos de marca no como, mira, la empresa creó la marca Coca-Cola, o mira, la empresa creó la marca tal. Marca es la imagen que se da frente a la sociedad. Y hasta inclusive un proyecto social es una marca. Una persona es una marca. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con si esa marca va a ser factible mantenerla a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y por último, otro de los elementos sumamente importantes es los emprendedores o el emprendedor que está detrás del proyecto. Porque si bien estamos hablando que emprender requiere de aplicar competencias para detectar oportunidades y resolverlas con ideas de ética, valores, etcétera, todo eso ¿de dónde viene? De una persona o de varias personas. Entonces, un emprendimiento es fuerte mientras que el grupo de personas o las personas que esté detrás tenga una serie de competencias importantes para poder llevar a cabo dicha idea, mantenerla y sostenerla. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas de emprendimiento? Si nos metemos en Google vamos a conseguir N cantidad de personas que habla N cantidad de áreas. Hay gente que dice, hay emprendimiento ecológico. Hay gente que dice, hay emprendimiento inclusivo. Hay gente que dice, no, el emprendimiento empresarial. ¿Ok? A mí me gusta esta definición de áreas de emprendimiento porque creo que es la más general de todas y en donde pudiéramos nosotros meter cada una de las otras que podemos conseguir en Internet. Está el emprendimiento empresarial, que es el que más comúnmente ustedes conocen como emprendimiento o en el que del boca en boca la gente conoce como emprendimiento. Ay, mira, emprendiste, ah, sí, ¿qué empresa montaste? ¿Ok? Ese es un tipo de emprendimiento, o mejor dicho, no es tipo, es una de las áreas en donde nosotros podemos emprender. ¿Y de qué se trata el emprendimiento empresarial? En la creación de productos o servicios que satisfagan una necesidad. ¿Ok? Una de las lógicas que está detrás del emprendimiento empresarial es que muchas veces, en la mayoría de los casos, o casi en el 100% de los casos, dichos emprendimientos se crean para lucrar a los emprendedores que están detrás o para poder conformar sumergirse eh, dentro de lo que es el mercado laboral. ¿Okay? No necesariamente un emprendimiento termina siendo una empresa, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de los emprendimientos empresariales terminan siendo empresas. Otra de las áreas en donde nosotros podemos emprender es el área social. Tenemos emprendimientos de tipo social. Y son aquellos proyectos, llamados proyectos sostenibles, que buscan es mejorar la condición de vida de grupos en desventaja socioeconómica, ¿ok? O promover cambios sociales, ¿ok? Tenemos muchísimos ejemplos de emprendimientos sociales aquí en Venezuela, por ejemplo, todos los emprendimientos de ayuda alimenticia a las personas que están en calle, Fundana, que es una casa hogar. Existen también emprendimientos de tipo social que se encargan de otro tipo de necesidades, por ejemplo, Órbita CI 130, que es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes que tengan altas capacidades cognitivas para poderlos desarrollar y después permitir que ellos sean motor de desarrollo del país. ¿Ok? Y así pudiéramos contar una serie de emprendimientos sociales que existen aquí, que son sumamente importantes y que sí son llamados emprendimientos porque, según la lógica, detectaron una oportunidad, una necesidad de ser mejorada, crearon una idea innovadora para hacerlo, se juntaron y trabajan en equipo una serie de personas con sus competencias para poder llevar a cabo la misma. Lo mantienen a través de lo que son pues recursos que ponen a disposición para poder hacer eso y se han mantenido a lo largo del tiempo, ya sea con donaciones o con los mismos recursos económicos que ellos logran mantener. ¿Ok? Y sobre todo, sumamente importante, crean un impacto positivo en la sociedad. Nadie deja de beneficiarse porque otros que están en menor condición tengan ayuda de estos proyectos.
Por otro lado, tenemos diferentes tipos de emprendimientos, ¿ok? Star Coaching habla de que nosotros podemos dividir el emprendimiento en dos tipos específicos y esos dos tipos corresponden a la lógica detrás de la creación de esa idea para solventar la oportunidad. Es decir, la lógica que había en la cabeza de esa persona o personas que estaban pensando en hacer la idea cuando estaban viendo emprender o cuando empezaron creando ese emprendimiento. Está el emprendimiento por necesidad, que es el emprendimiento tipo 1, que básicamente se deriva en lo que es la típica relación oferta-demanda que vemos en la economía. Existe una gran demanda de algo, es una necesidad muy latente, muy necesitada, valga la redundancia, ¿okay? Si lo pudiéramos decir de así esa forma. Y por ende, la persona lo que hace es crear un producto o servicio para satisfacer dicha necesidad e ingresar dentro del mercado. Al final, ¿qué es lo que termina generando dicho proyecto de emprendimiento? Sigue creando empresas, emprendimientos que son clones de cosas que ya existen y en lo que cambian, en lo que innovan son pequeñas cosas. ¿Okay? Un ejemplo para el tipo 1 de necesidad tiene que ver con los bancos. Cuando se creó el primer banco, ¿ok? Había, no había una necesidad muy grande bueno, tener un espacio donde tú poder ingresar tu dinero, que te lo cuidasen, mantenerse y generar de alguna u otra forma un beneficio a través de eso. ¿Ok? O pedir préstamos, etcétera. A medida que ha pasado el tiempo, esa necesidad cada vez se hace más importante. Se hace casi que fundamental, por decirlo de alguna forma. Y por ende, se han abierto en los últimos años muchísimos bancos, adicionales a los bancos centrales de cada uno de los países. El otro día estaba pasando por Altamira, entonces estaba la publicidad de un banco nuevo al que patrocina Cristiano Ronaldo. Existen, por ejemplo, otros mecanismos de banca que se están, por ejemplo, implementando en Europa, que algunos están vinculados con bancos nacionales y otros están vinculados con un grupo de personas inversionistas que se encargan de eso, no es necesariamente uno de los bancos principales. Pero el punto es que cada una de esas instituciones corresponde a este tipo de emprendimiento. Siguen siendo empresas clones, es decir, yo sigo haciendo lo mismo y en lo que cambio son en pequeñas cosas, ya sean los planes que te ofrezco, ya sea en el nombre, ya sea en la cantidad de intereses que te pongo para prestarte un dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y todo, la lógica es, hay una gran demanda, entonces yo lo que hago es crear otro servicio para satisfacer la misma. Y después tenemos el emprendimiento tipo 2 por oportunidad, o mejor dicho, que básicamente sería el emprendimiento que nosotros más estamos buscando, que es el emprendimiento más de solucionar un problema que a veces, capaz, no se sepa que hay que solucionar o la gente no lo contempla como una necesidad básica para hacerlo. ¿Okay? Sin embargo, es un problema, o sea, es algo que, mira, sigue sucediendo, nadie le ha dado solución hasta ahora. Y en este tipo de proyectos nosotros creamos un nuevo producto o servicio para una demanda que, como digo, capaz la persona no la internaliza por completo o le es desconocida. Vamos a ver la lógica detrás de cada uno de estos tipos de emprendimiento. A ver, dentro del emprendimiento tipo 1, donde la lógica es movida por la necesidad, nosotros tenemos una gran demanda de dicho producto o servicio. Yo entonces creo el producto y lo que hago es ganarme un espacio en el mercado. La competencia con estas otras empresas es a través de los precios o ese twist innovador que yo le pueda dar que haga a la persona decir, mira, yo prefiero esto que lo que ya tenía. ¿Ok? Al final, de nuevo, como digo, terminamos teniendo son empresas clon, empresas genéticamente idénticas que descienden de un mismo individuo, es decir, empresa, servicio, idea. Y lo que cambian es una pequeña parte de la innovación. ¿Ok? A esto es lo que yo me refería, que cuando hablamos de emprendimiento, la innovación está como en un continuo. Nosotros podemos tener pequeña innovación, mucha innovación.
Y después, cuando hablamos del emprendimiento movido por la lógica de un problema, que es el emprendimiento 2 o tipo oportunidad, hablamos de que la competencia no es tan relevante aquí. O sea, yo no es tanto que busco abrirme un espacio en el mercado, sino lo que busco es abordar un problema, ya sea con un nuevo producto o servicio, y dando una propuesta de valor. Y muchas veces ese problema la gente no sabe que existe. Ejemplo, Steve Jobs cuando pensó en crear una computadora para que la gente en sus casas pudiera tenerla. En su momento, ¿quiénes tenían computadora? Las empresas grandes y el gobierno. O sea, la gente no se visualizaba como que, bueno, sí, yo voy a necesitar una computadora en mi casa. No era una demanda, no era una necesidad conocida o que estaba de boga en las personas. Pero Steve Jobs se dio cuenta visionariamente que para allá íbamos. Y ya no eran las empresas las que iban a ser las únicas necesitadas de computadoras. Cada una de las personas en su casa también lo iba a necesitar. Entonces él creó una propuesta de valor para poder solventar un problema que se avecinaba. ¿Ok? Estas empresas innovadoras o estos proyectos innovadores están creados a través de la empatía. Buscan mejorar la condición de una persona o darle mayor valor a una persona a través de la empatía. Uno de los ejemplos que les puedo poner de emprendimientos, así que me parecieron muy cómicos, ideas que salieron de sus compañeros de clase en otros trimestres, unas muchachas, por ejemplo, que hablando con otras compañeras de la universidad, pues ellas empezaron, bueno, nosotros queremos hacer un proyecto, bueno, por lógica de la materia, tenían que hacer un proyecto para hacer un prototipo de emprendimiento. Entonces, bueno, queremos crear un emprendimiento para las mujeres que hacen vida aquí en la Universidad Metropolitana. Entonces, ahí entraban, no solamente las chicas, las estudiantes de la universidad, sino todas las profesoras, todo el personal administrativo que labora en la universidad es mujer. Entonces, bueno, ellas se pusieron a revisar con cada una de las personas entrevistadas cuáles eran sus necesidades primordiales, qué era lo que de alguna u otra forma más pues se movía. Salieron necesidades como, bueno, tener alternativas de comida que sean más saludables, porque en la feria no hay tantas cosas saludables, o tener espacios más de esparcimiento para nosotras las chicas, porque hay muchas canchas y sitios deportivos, pero necesitamos espacios para nosotras también hacer nuestras cosas. Y salieron un montón de necesidades que, bueno, cuando tú te pones a ver, dices, bueno, sí, son necesidades que se pueden satisfacer. Otras hablaban, por ejemplo, no, queremos tener snacks divertidos en los kiosquitos y esas cosas. Y cuando ellas se pusieron a investigar más, investigar más, investigar más, una de ellas se topó un día con que le vino el periodo, no tenía modes, toallas sanitarias, y hace un tiempo en los kiosquitos de la universidad empezaron a vender las toallas sanitarias por unidad. A ella le daba una pena espantosa ir para la tiendita, porque la tiendita, o sea, el kiosquito siempre está full, y pedir una toalla sanitaria que está, o sea, súper, súper apenada a ella. Y entonces, dentro de toda esta lógica, ella dijo, bueno, déjame preguntarle a una amiga que me preste una y después yo se la devuelvo. Y en ese intercambio, ella empezó a pensar y dijo, oye, ¿cuántas veces nos pasa esto a las mujeres aquí en la universidad? ¿Cuántas veces nos ha bajado el periodo ¿sabes?, de improviso? O tienes una emergencia y no te trajiste modo, se te acabaron. Y la única forma de conseguirlos aquí en la universidad es el kiosquito que se la pasa full. O sea, ni siquiera es no, el kiosquito, donde venden también comida y todo lo demás. Entonces ella agarró y dijo, ok, capaz una de las necesidades de las mujeres que puede ser satisfecha es la de tener una forma sin vergüenza de poder conseguir modes cuando venga una emergencia. Y eso no va a suceder constantemente. Es decir, yo no necesito un stock muy grande de ni gente que las venda ni nada por el estilo. Vamos a apelar a la conciencia de ayuda que tenemos entre amigas
y vamos a hacer un proyecto social en donde a través de la misma ayuda y el valor de amistad que tenemos entre las mismas muchachas, pues podamos sostener el proyecto. Y ella creó, estuvo en disposición todo el trimestre pasado, ella creó por lo que era el trimestre unas carteleras que tenían unos bolsillos de plástico y tenían, pues bueno, las instrucciones de la cuestión eran unas carteleras en donde hacían alusión a si estabas necesitada de un MODE, tenías una emergencia, podías tomar uno de los que estaba ahí y lo que se te pedía es que trajeses otro al día siguiente o en el momento que pudieras, lo más pronto posible para que otra persona en la misma necesidad tuviera eso. Ella lo hizo en 3 baños, los 3 baños principales del edificio de aulas 1, que es donde más transita gente. Y funcionó, o sea, realmente varias personas hicieron uso de los modes y siempre había 1 o 2 modes en la cartelerita con esa cuestión. Inclusive puso hashtag para que entonces nos empezáramos a tuitear si había necesidad, si pasaba algo. Hizo una campaña todo de ayuda entre las mujeres, etcétera. Y ella creó una propuesta de valor basándose en la empatía, ¿ok? A una necesidad que casi ninguna de las personas, creo que fue así, ninguna de las personas entrevistadas lo puso como una necesidad latente, como algo que estaba ahí. Sin embargo, es una necesidad y pasa más de lo que uno piensa. Eso es un tipo de emprendimiento movido por la lógica de solucionar un problema, ¿ok? ¿Cuáles entonces serían los factores de éxito de un emprendimiento? Si bien tenemos 5 características, la de oportunidad, la de idea de innovadora, la sostenibilidad, el impacto positivo y las competencias detrás de un emprendedor, nosotros pudiéramos derivar esas 5 a 3, que son las 3 que tenemos aquí en pantalla. En un primer principio tendríamos lo que es la detección de una buena oportunidad. Una vez que nosotros detectamos esa oportunidad, pues generar una idea o proyecto que sea perdurable, sostenible, oportuna y atractiva. Muchas veces nos desanimamos cuando las ideas que tenemos las proponemos y oportunamente la gente no las necesita. Eso no nos tiene que desanimar, simplemente son ideas, ideas que uno va a tener y que hay momentos en los que van a calar más y van a ser factibles poderlas lanzar. ¿Ok? El segundo de los elementos tiene que ver con los recursos. Nosotros no solamente hablamos de recursos materiales y económicos, también hablamos de recursos humanos. Y como decía antes, al inicio de la clase, el emprendimiento no solamente tiene que ver con, mira, sí, tengo todo el dinero para poderlo hacer. A veces uno emprende nada más con el grupo de compañeros que tenemos al lado. Y ya esos son recursos humanos. Y no necesariamente necesitas mucho dinero para poderlo llevar a cabo. El dinero va a venir en algún momento. Y siempre las ideas buenas traen dinero. ¿Ok? Y por último, tenemos a lo que sería el factor más importante, que es el grupo de emprendedores o el emprendedor detrás de ese proyecto. No es solamente las competencias que esas personas pueden poner a la orden del proyecto, es también cada una de las capacidades, de las habilidades que puedan ellos manifestar para llevarse bien y generar un buen trabajo en equipo. Pero además de eso, una de las principales cosas que es sumamente importante de un emprendedor es que el emprendedor o los emprendedores son los que toman decisiones. Y a veces hay proyectos que no terminan calando como deberían calar porque las decisiones se toman apresuradas o se toman sin una lógica alguna, sin haber realmente investigado, indagado bien con todo lo que eso propone. Como también hay otros proyectos que se caen porque no se logra el buen trabajo en equipo. Entonces, bueno, los factores de éxito son esos 3. 3 cosas que nosotros tenemos que estar bien atentos para poderlo solucionar. Y en base a esos 3, pues Senen Barro, que fue rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, creo que es de esa universidad que él fue rector. No, de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo acabo de leer aquí abajo, que lo tienen en la pantalla. ¿Ok? Y que además es director de la red Emprendia, que es una red de universidades que abogan como el emprendimiento, mejor dicho, abogan al desarrollo del emprendimiento dentro de la lógica de enseñanza de
de sus estudiantes. Y Zen Barro agarra esos 3 factores de éxito, que son los 3 componentes que nosotros tenemos que ver bien, bien, bien antes de poder emprender. Y él dice que si bien haya presencia o no haya presencia de los mismos, nosotros podemos traspolar cada uno de ellos a un cubo que nos va a permitir ver qué decisiones tomar, ¿ok? Dependiendo de lo que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo podemos emprender? Porque a veces emprender no es nada más llevar a cabo una idea. Uno puede emprender, por ejemplo, invirtiendo en la idea de otra persona. Y eso es lo que él quiere hacer con este cubo. Yo les dejo aquí el video de la conferencia completa donde él sale hablando de este cubo para tomar decisiones, en emprender, etc. ¿Y qué es lo que él dice? Fíjense, aquí en el punto de unión tenemos el punto más bajo de cada uno de estos 3 contenidos. Muy pocos recursos, muy pocas aptitudes que tienen que ver con las competencias y destrezas, habilidades que tú puedas manifestar para hacer algo. Conocimientos también entra de eso. Y después están las actitudes, en donde entra no solamente tu forma de comportarte, sino la motivación, tus valores, etc. Entonces, imaginemos que estamos ante una situación en la que no se tienen muchas actitudes, es decir, no estás motivado, no sientes que quieras hacer algo por mejorar tu condición, o mira, realmente no has pensado en hacer ningún emprendimiento ni nada, en donde no estás formado, no tienes conocimientos de nada en específico, y donde no tienes recursos, ni materiales, ni humanos, ni económicos, ni nada. Y entonces Zen Barro habla aquí y dice, bueno, a mí lo único que me queda decir en este punto es, ¿estás vivo? Porque si bien hay personas que realmente no se están planteando en su proyecto de vida emprender, a veces emprender es innato en los seres humanos. Emprender en cualquier ámbito, o sea, desde lo que tú haces en tu día a día. Y él te dice, estás vivo porque realmente no hay nada que te motive a mejorar, no hay nada que te motive a continuar más allá. ¿Y qué propone él con respecto a esto? Que te plantees buscar una motivación. Una vez que tú tengas la motivación, que Zenén habla de que es dentro de los 3 es como el más importante de todos, capaz por ahí las cosas vayan empezando a agarrar camino. Después él habla de cuando solamente tienes las aptitudes, es decir, tienes muchísima formación, por ejemplo, en emprendimiento, has tenido experiencia en el mundo empresarial o conoces muchísimo de un tema particular, pero no tienes suficientes recursos o no tienes los recursos, pero tampoco estás motivado, ¿ok? Tienes toda esta experiencia encima, todos estos conocimientos, pero no tienes la motivación. Y ahí es donde él dice que hay una oportunidad perdida. Que toda persona tiene la capacidad de poder emprender. ¿Ok? Y muchas veces los conocimientos son los que más ideas a veces afloran. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si solamente tienes conocimientos, no necesariamente vas a terminar emprendiendo. Ahí tienes una oportunidad perdida. ¿Qué es lo que él recomienda hacer cuando te encuentras en este punto, en donde tienes mucha experiencia, pero no estás motivado, ni ves los recursos ni nada? De nuevo, busca una motivación, ¿ok? O busca de alguna otra forma enseñar tus conocimientos a alguien, aportárselos a otras personas para que ayudes dentro de lo que significa el desarrollo social, ayudes a que ellos también puedan emprender. Después están las personas que tienen mucho dinero, o sea, muchos recursos, aquellas personas que, pues bueno, sí, nacieron con mucho dinero o lo amasaron a lo largo del tiempo, un empresario que tiene mucha pasta, como dice Zenén, pero, mira, realmente no estás motivado y dentro de tus aptitudes no tienes muchos conocimientos ni muchas competencias que puedas poner a disposición para emprender algo. Y entonces él aquí lo que te dice es, o te lo disfrutas, eso sí, con pasito a pasito, por decirlo de alguna forma, porque el dinero no es ilimitado, o te lo disfrutas y ya, o sea, no necesariamente tienes por qué emprender en la vida, no tienes por qué lanzarte una idea, etcétera. O lo otro que puedes hacer es agarrar
y, por ejemplo, buscar una manera de poder utilizar ese dinero en beneficio de otra cuestión. Y si no, simplemente te lo disfrutas. Después está la situación en la que uno está muy motivado, realmente quiere emprender, casi así que es una obsesión por emprender, ¿ok? Pero no ves ni los recursos, no los tienes. Y mira, dentro de lo que significa las aptitudes, es decir, todos esos conocimientos o competencias, etcétera, o no las terminas de detectar o no las tienes. Digas aquellas personas que quieren emprender por necesidad, porque quieren salir adelante, etcétera, pero no tienen muchos conocimientos, mucha experticia en algo, ni los recursos tampoco. Y aquí es lo que te orienta es a pensar, que pienses cómo entonces puedes convertir tu situación en algo más positivo, ¿ok? Eh, ya sea porque, mira, veas una manera diferente de generar esos recursos, ¿ok? Para poder posicionarte en otra situación, o porque veas, te motives, por ejemplo, a estudiar, a generar conocimiento sobre eso, de manera que las aptitudes y las actitudes las tengas para poder entonces empezar a emprender. Después está, si miramos más hacia arriba, la situación en la que tienes muchos recursos, o sea, los posees, y posees las aptitudes, posees los conocimientos, pero no estás motivado, o sea, tú realmente no quieres emprender, no te quieres hacer cargo de eso, realmente estás cansado, esto suele pasar mucho a empresarios que tienen larga data en el mundo, pero que mira, sí, les gustaría emprender, pero no, sabes, no están motivados a eso, no se quieren hacer cargo de eso. Pues bueno, es lo que te recomienda es que inviertas tu dinero en productos o proyectos que tú sepas o que determines a través de tus actitudes que van a ser buenos proyectos de emprendimiento, porque eso también es una forma de emprender, asociarte o invertir en otros espacios que después de alguna otra forma generen un mayor impacto positivo. Después está la situación en la que tienes bastantes recursos y tienes la actitud, pero los conocimientos, las competencias, etcétera, no las posees, te faltan habilidades, destrezas necesarias para poder emprender o poder llevar a cabo tu idea en la que estás muy motivado, entonces él lo que te recomienda es que te asocies. Asóciate con otras personas que te puedan aportar esas competencias, de manera que con el trabajo en equipo puedan llevar a cabo esa idea. Después está la situación en la que tienes muchas aptitudes, es decir, tienes todos los conocimientos, etcétera, y estás motivado. Y aquí es donde Senen agarra y dice, adelante. Así no tengas los recursos, adelante. Los recursos se van a conseguir en cualquier momento, ¿ok? Y a veces con los que ya tú tienes puedes empezar también. Lo importante es la actitud y las competencias que puedas poner a disposición para poder llevar a cabo dicho emprendimiento. ¿Y qué pasa cuando lo tienes todo? Pues él te dice, enhorabuena, porque no estás emprendiendo ahorita, deberías estar haciendo. Entonces, bueno, aquí les dejo como un resumen de cada una de esas etapas, para que también se la puedan recordar. Y con eso pasamos entonces ya a la parte final de este tema de hoy de emprendimiento, que sería hablar de las características de un emprendedor. Empezamos diciendo que un emprendedor es un individuo polifacético, tiene diversas habilidades y no necesariamente es un experto en un tema. Puede ser una persona que sepa mucho de muchas cosas, perdón, que sepa poco de muchas cosas, o simplemente es una persona que tiene una serie de competencias y no necesariamente es que, wow, tiene un doctorado en X situación. ¿Ok? Es una persona además que sabe percibir la oportunidad que ofrece el mercado, es muy bueno detectándolas. Tiene motivación, impulso y la habilidad para movilizar recursos a fin de resolver, de ir al encuentro de dicha oportunidad. Es una persona que imagina, es muy creativa y desarrolla visiones e ideas. Y es una persona además que define lo que quiere hacer, lo transforma en un plan y lo pone con metas a corto, mediano o largo plazo. Es decir, una persona que está acostumbrado a planificar, que está acostumbrado a esquematizar cada una de las cosas que va a hacer. Y si no, que se mete a hacerlo porque sabe que esto es parte importante de lo que significa emprender.
¿Cuáles son sus características? De nuevo, estábamos hablando de la creatividad, la innovación, de la iniciativa y la necesidad de realización. Una persona perseverante y tenaz, una persona que considera el fracaso un resultado. Y aquí hago el comentario. Les recomiendo mucho que se lean el libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Lo consiguen en internet y en diferentes librerías. Es un libro bastante corto y muy cómodo de leer, realmente es muy bueno. Y aquí Andrés Oppenheimer habla en este libro de cómo está el emprendimiento en Latinoamérica y por qué, si se está hablando tanto de emprender, por qué no hemos logrado tener emprendedores como Steve Jobs o emprendedores como los que vemos nosotros en Los Ángeles, que cada día están renovando y reinventando formas tecnológicas de solventar problemas. Y dentro de, bueno, toda la lógica de investigación que él hace, él habla de que una de las cosas que más nos limita a nosotros, los latinoamericanos, de emprender y de llegar a ser como estos países que tienen una cantidad de emprendimientos impresionantes, etcétera, es que nosotros no tenemos cultura de fracaso. En Estados Unidos, si tú fracasas, quebraste 7 empresas, tienes 50 años, etcétera, para ellos tú no eres un fracasado. Para ellos tú eres una persona que tiene mucha experiencia y que precisamente esa experiencia va a hacer que no cometa ciertos errores. ¿Ok? Inclusive una persona que tiene, por ejemplo, qué sé yo, mira, uno de los proyectos que hizo no le salió bien, etcétera, la sociedad en sí no lo ve mal. Más bien, mira, bueno, ya habrá otra oportunidad, bueno, no era el momento. En cambio aquí tenemos una cultura antifracaso total. O sea, si tú no te fue la primera vez bien, tú eres un fracaso, tú no sirves para nada, no te vuelvas a meter en eso, mira, olvídalo. E inclusive uno mismo, cuando comete errores, uno empieza con la puya en el corazón. La puya en el corazón, la puya en el corazón. No, qué horrible, que yo no sirvo para nada, que yo no estoy hecho para emprender, etcétera y tal. Y Andrés Oppenheimer en el libro habla de cómo, o él propone algunas ideas de cómo poder solventar eso. ¿Ok? Otra de las características que tiene un emprendedor es que sabe fijar metas y alcanzarlas, precisamente por lo que yo les decía de planificar. Tiene una fuerte intuición y tiene siempre alto compromiso porque cree en lo que hace. Él realmente cree que lo que está proponiendo va a lograrlo. Y así tome 5 o 10 años en hacerlo o un mes, él realmente cree en eso y él lo va a lograr y trabaja por eso. Además es una persona que sabe buscar, utilizar y controlar recursos, ¿ok? Entendiéndolos como recursos materiales, económicos y personales. Es un soñador realista, es decir, él es racional, pero también usa la parte derecha de su cerebro, ¿ok? Para crear ideas, o sea, es creativo, pero analiza todos los pros y los contras de la situación y sobre todo esto es algo muy importante, él investiga, él no se queda con lo que le dicen, él va y ve todas las instancias hasta que pueda entender el panorama completo y saber en lo que se involucra, es decir, él reduce ese espacio de incertidumbre lo más que pueda. ¿Ok? Es una persona que traduce sus pensamientos en acciones, no nada más se quedan las ideas. Es proactivo, asume riesgos moderados, ¿ok? Precisamente porque al haberse instruido sobre eso, pues bueno, él asume esos riesgos moderadamente. Está orientado a los resultados, al futuro y al largo plazo. Teje redes de relaciones, que eso es sumamente importante. Cultiva la imaginación y aprende a definir visiones. Y por último, tiene una alta tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. ¿Ok? Él sabe que si no lo llamaron en 5 días, pues ahí sigue. Bueno, está bien, no me llamaron. No me voy a morir porque no me llamaron en 5 días. Yo sigo y sigo y sigo. ¿Ok? En base a eso, nosotros tenemos diferentes tipos de emprendedores, si los pudiéramos llamar de esa forma. Y no necesariamente con esto les digo que ustedes tienen que ser alguno de estos tipos, sino que emprender tiene muchos matices, tiene muchas formas también de tú poderlo llevar a cabo. Está el emprendedor visionario, que es aquel que se adelanta a las tendencias del momento.
¿ok? Y que pone todo su esfuerzo y negocio en sectores o productos que le serán claves en un futuro. Para ejemplo, tenemos a Steve Jobs y a Mark Zuckerberg, quienes de algún momento determinaron esto va para allá y ellos se han metido e involucrado en esos espacios, han invertido en esos espacios porque saben que para allá es que va. Están los emprendedores inversionistas que buscan rentabilizar su dinero con proyectos novedosos y el cual muchas veces tienen papeles como socios capitalistas, ¿ok? No tanto porque se vayan a meter a trabajar en el proyecto, etcétera y tal, ¿ok? Muchos empresarios son o se meten ya después a lo largo, ya al final de su ciclo de vida, por decirlo de alguna forma, o ya después de muchos años del mundo empresarial, se meten como inversionistas en otros proyectos. Muchas empresas también, más que crear nuevos productos y servicios, lo que hacen es invertir en otras cosas para poder desarrollar otras situaciones, pues otros proyectos. Están los emprendedores especialistas, quienes tienen un perfil más técnico y quienes concentran sus conocimientos en el sector donde más se especializan. Muchas personas o emprendedores especialistas son aquellos que tienen una amplia trayectoria en un sector, saben cómo se bate el cobre, como decimos aquí en Venezuela, saben cómo se bate el cobre, cómo funcionan las cosas, y entonces tiene unas aptitudes muy altas y buscan siempre ver cómo emprenden, cómo mejoran en esos sectores donde están, cómo pueden ayudar a personas de su mismo espacio a, a emprender. Está el emprendedor persuasivo, ¿ok? Que suele ser más el líder del grupo, el que los mueve, el que está, no, mira, sí, esto lo deberías hacer de esta forma, esto lo deberías hacer de esta otra, etcétera y tal. No necesariamente está orientado a la parte económica, sino más bien a la parte humana del recurso humano que tiene dicho emprendimiento. Está el emprendedor intuitivo, ¿ok? Para quien emprender es parte de su pasión. Eh, hay, un, hay un empresario que es estadounidense, se me fue ahorita el nombre, pero él ha emprendido una serie de cosas impresionantes. Tiene el pelito por acá, ahorita blanco, rubio, con barba, eh, y es ejemplo de líder en... ¿Y es ejemplo de líder qué? Él es británico. Dueño de Virgin. El dueño, ¿cómo se llama? No sé. El dueño de Virgin. Sí, me lo. Vamos a buscar el dueño de Virgin porque no me acuerdo el nombre de él. Virgin. A ver. Sir algo de Sir. Emprendedor. Emprendedor. Ajá. Richard Branson. Sir. El millonario hippie. Emprendedores exitosos. A este mismo es quien yo quería mostrarle. Uh-huh. Por ejemplo, creó las tiendas Virgin, ¿ok? Fue más allá y lanzó el sello discográfico Virgin Records. Uh-huh. Ha invertido en otras obras de proyectos más sociales. Es profesor universitario, es decir, ha hecho una serie de cosas impresionantes, ¿ok? Porque su misma intuición lo ha llevado a meterse en esos pasos, su misma motivación lo ha llevado a meterse en esos mundos del emprendimiento. Está el emprendedor empresario, quien sabe mucho del mundo de la empresa, asume riesgos de emprender, pero se diferencia en que le gusta consolidar proyectos. O sea, es esta persona que realmente está dispuesta y disponible en la cuestión económica a que la situación salga, a que esto genere mayor rentabilidad económica, mayor lucro, etcétera, etcétera. Está el emprendedor oportunista, ¿ok? Quien ve la ocasión y se lanza, sabe detectar oportunidades de negocio y los pasos que se debe seguir, conoce el mercado, sus claves y las explota, ¿ok? No necesariamente termina involucrándose en emprendimientos. Muchas veces esa parte de involucrarse es también de inversión,
¿ok? E inclusive muchas veces él busca hacer tratos con otras personas porque sabe que eso después le va a traer beneficio en sus emprendimientos a él. Y por último está el emprendedor vocacional, al que le gusta consolidar proyectos, se embarga en nuevas aventuras cada vez que termina un nuevo emprendimiento porque es lo que le apasiona, eso es lo que a él le gusta hacer. Entonces, bueno, ustedes tienen una tarea sobre los casos de emprendimiento. Aquí al final de la presentación les dejo las instrucciones para realizar la tarea y también la van a tener en la plataforma virtual de la clase NetModo con en específico pues cada uno de los apartados que tienen que tener para su tarea. Con esto entonces ya terminaríamos lo que es nuestra clase de emprendimiento y ya el próximo tema que nos tocaría trabajar sería el tema de planificación. Listo, chévere, pues hasta aquí llegamos con esta clase.